Hoy vamos a hablar sobre un tema, sobre una historia bíblica, que el título me encantó de ponerlo, un pagano enseñándome a ser cristiano, o un pagano enseñándome a ser cristiano. ¿Y por qué ese título? Porque, hermanos, acá principalmente acá en Occidente, estamos llenos del cristianismo. El cristianismo abunda por toda parte. Y no sé si es buena o mala noticia. Incluso acá en Salto salís y cada día vas a encontrar más puntos de referencia del cristianismo. Te abre Google Maps y en el restaurante y te aparece restaurante. Y acá si Google pondría, por ejemplo, el lugar referente a donde hay cristianos o cristianos, cada vez aparecen más puntos. ¿Por qué? Porque el cristianismo hoy es algo como que está en la moda. El cristianismo como que algo está en la moda. Y por supuesto muchos hoy ven el cristianismo de una forma totalmente ajena a lo que es el cristianismo bíblico. Muchos ven el cristianismo hoy como una oportunidad de negocio, otros ven como oportunidad de destacarse, de verse. Pero por supuesto, están los cristianos que han entendido lo que es ser cristiano, han entendido el cristianismo, se refiere a qué y a quién, y viven la realidad del cristianismo. Entonces, un pagano me enseña a ser cristiano, es llevarnos a volver a entender el concepto de qué es ser cristiano. Y ver, no en un sacerdote, no en un religioso, no en un Nicodemos que aparece la figura destacable en el mundo judío en la época de Jesús, no en los sacerdotes o sumo sacerdote. Simplemente la Biblia nos muestra un pagano. Un pagano. Y en esto los invito a que vayamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 1. Lucas 7, versículo 1 nos dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaúm. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa que había sido enviados, hallaron al siervo que había estado enfermo sano. Que me dio vuelta la compu. Y bueno, hermano, ahí tenemos la historia de ese centurión. La historia del centurión de Cafarnaúm
Es un gran destaque para mí, hermanos, pues la fe, la actitud de este centurión gentil pagano fue uno de los pocos casos que asombró al Señor Jesús. Usted sabe que dos casos prácticamente hasta donde yo he encontrado, dos casos asombraron al Señor Jesús, maravillaron al Señor Jesús en el Evangelio. ¿Sabe cuáles son? No fue ni de los sacerdotes, ni los sumos sacerdotes, ni los judíos, ni los maestros de la ley, ni los publicanos, nadie. Dos casos. Uno, el centurión pagano. Y el otro, otra pagana que la Biblia exactamente especifica, cananea finicia. Que es la cananea que tenía la hija endemoniada. Esas dos personas asombraron, hicieron maravillar al Señor Jesús. Y uno tiene que decir, ¿por qué? ¿Por qué? Hermano, para que entendamos que no es el título, no es la tradición que llevo, sino la actitud de un vivir que agrada realmente a Dios. Y esta historia, hermano, parece simple, así leyéndola parece simple, pero trae profundas enseñanzas para nuestras vidas. No se trata solo de alguien que estaba enfermo y llamaron a Jesús y Jesús fue y lo sanó. No se trata solo de esto. Esta historia contiene, hermanos, tesoros, principios que como cristianos debemos observar, aprender, entender y practicar. Porque si observamos, nos maravillamos, entendemos, aprendemos, me queda esa lección y no la practico, hermano, no te sirve nada. No nos sirve para nada. La palabra de Dios nos es enviada. Somos instruidos en ella para absorberla, entenderla y hacerla parte de nuestro propio vivir. Que si para practicarla, porque si no lo practicamos, hermano, perdemos la gran oportunidad de realmente de ir al médico, detecta nuestra enfermedad, nos da remedio, llegamos a casa y tiramos el remedio al basura. Así es. La palabra de Dios es el remedio para nuestras vidas, hermano. Este pagano nos enseña realmente a cómo debemos de ser nosotros los cristianos. Lo primero que vemos, hermano, en el destaque de este centurión pagano no es su fe. No es su fe, sino su testimonio, su calidad de persona. Que esto es lo que está faltando en la manada llamada cristianos. ¿Me entienden? Lo que se destaca en la vida de este hombre, primero su testimonio, su persona, la calidad de es, y no su fe. Y hermanos, hoy la carencia más grande que tenemos en los llamados cristianos es este cambio y esa transformación de vida. Hoy incluso la gente, muchos cristianos hoy no se animan a anunciarlo hasta que venga porque saben que no tengo una vida para anunciar. No estoy diciendo que tu pecado te impide a crecer. No, la sangre de Jesús es la purificación de nuestros pecados. No estoy diciendo que tu debilidad te impide, no, tu debilidad no te impide. Levántate, arrepiéntate y camine con el Señor. Él borra tus pecados, no importa lo que los hombres dicen. Dios borra tus pecados, pero empieza a vivir una vida nueva en Cristo y para Cristo. Por supuesto, se destaca profundamente la fe de este centurión. Pues hasta esta fecha, donde es anunciada la historia del centurión, en todo Israel no había una fe comparable a él. Ya que el mismo Jesús da testimonio en esto en el versículo 9 cuando dice que aún no había visto una fe así en todo Israel. Jesús mismo da. Entonces la fe de este hombre es un destacable. Pero antes de su fe, el texto nos habla de quién es, la calidad de esa persona, el testimonio, el valor de esta fe. Porque esa fe, hermano, escúchame. ¿Cuántos le gustan la pizza acá?
Todos menos yo. Todos menos yo. Si yo te traigo la pizza más rica, hecha por el mejor chef, pero con una caja totalmente sucia, ¿la comes con gana? No la comes con gana. Entonces, escuche, tu fe, si no está envuelta en lo que realmente refleja esta realidad, la gente te vomita y me vomita a mí. Hay gente que sabe que come, sí, pero la mayoría de la gente no come. Si te traigo una caja, disculpa la expresión, saben que soy muy directo, que se cayó y agarró la caca. Te digo, mira, hay una pizza hecha por el mejor chef. La vomitas, la tiras con todo su destaque a la basura. Escucha, como cristianos somos llamados, hermanos, para que seamos transformados. Somos llamados, un cristiano es alguien que fue sacado del barro, para no decir otra palabra, y fue transformado, fue limpiado. No perfecto, pero fue transformado. Por eso Pablo dijo, nosotros tenemos el olor grato de Cristo. Ya no tenemos más ese olor, ese hedor del Adán. Y eso es lo que cuesta, y eso es lo que está impidiendo que el mensaje del Evangelio crezca, principalmente en ese lado occidental. Porque la gente entiende que cristianismo, venir a la iglesia, comprar una Biblia, sentarme y vivir mi vida como cualquiera. Esto no es cristianismo, es un cristianismo chino, trucha. Entonces ese hombre, hermano, por supuesto, su fe fue un destaque porque propio Jesús dio testimonio que hasta el día de hoy en todo Israel no había una fe como este hombre, no había visto. Y hasta el día de hoy, hermanos, es una fe que no tiene rivales. Y esta fe que vemos en este centurión no tiene rivales en ninguna época, en todos los sentidos. El centurión era un oficial romano encargado de comandar una guarnición. ¿Saben qué es lo que es centurión? ¿Saben? Muchas veces yo por años no supe lo que es, porque siempre decían centurión y yo no sabía. Centurión quiere decir el comandante de 100. Es como decir un capitán o un más elevado. Que solía estar en ciudades estratégicas, en lugar geográfico importante. Los centuriones eran personas escogidas por sus cualidades de resistencia, templanza, capacidad de mando, además de contar con considerable influencia de responsabilidad. Se les consideraba la espina dorsal del ejército romano. Y a partir de ahí, a esa posición, ellos se ascendían y podían llegar muy lejos. Y no era cualquiera que podía llegar a ser centurión. Donde eran puestos, ejercían una destacable posición de autoridad. Me llama la atención en este hombre sin nombre, simplemente centurión, sin pasado, sin historia, no sabemos nada de él, puesto en la palabra de Dios inspirada, marcando la historia con su propia historia. Escuche, ya van 2000 años, estamos escuchando hoy, y quizás en muchos lugares, la historia de este hombre pagano que no sabemos quién es. La pregunta que ya arranco haciéndola, ¿cómo estamos escribiendo nuestra historia? Lleva esa pregunta contigo y hágala en tu casa. ¿Cómo estoy escribiendo mi historia? ¿Estamos marcando la historia como ese hombre marcó? Y la verdad que todos estamos marcando la historia. Lo que pasa es que algunos están marcando la historia con marcas perdurables y otros con manchas perdurables. Unos con marcas perdurables y otros con manchas perdurables. Por eso, hermano, les pido que me acompañen en este agradable paseo en el que intentaré abordar lo que este célebre personaje anónimo, pagano, tiene que enseñarnos sobre la fe, el testimonio, sobre el darse a sí mismo,
sobre el vivir para los otros, sobre ser fiel, sobre ser confiable, en su humildad, en su autoconocimiento y más de todos en conocer quién es Jesús. En conocer quién es Jesús. Veamos, hermano, qué nos esconde esta historia y por qué Dios nos la puso en su bendita palabra. Lo primero que nos enseña esta historia es valorizar las personas que sirven. Valorizar las personas que sirven. Voy a abrir un paréntesis porque hermanos saben que me cuido mucho porque lamentablemente hoy tenemos que aclarar todos los puntos. A esto no estoy diciendo, me refiriendo a nosotros que servimos al Señor. No estoy diciendo que nosotros los líderes valorizamos. ¿Ah? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso, porque acá en esta historia no hay un líder, no hay alguien nada. Acá está hablando de un siervo, de un esclavo. De un esclavo. Y Dios nos manda a valorizar, sea esclavo, sea quien sea, valorizar, hermano, a los que sirven. Valorizar a los que sirven. Valorizar a todos los que realmente son de cierta forma útiles para tu vida, de bendición para tu vida. Valorizar. Ese centurión tenía un siervo. ¿Sabe lo que es siervo en el original? Esclavo. ¿Y qué derecho tenía un esclavo? Nada. Era comprado como comprar. A veces los caballos tenían más valor que el esclavo. A veces la gente tenía más cuidado por el caballo que por los esclavos. Ese hombre tenía un esclavo. Pero aunque era esclavo, dice el texto que el Señor lo estimaba. Y no solo lo estimaba, no solo lo quería mucho, sino se preocupaba por él. Se preocupaba por él. Y hermano, no era normal en esta época. Pero ¿sabe qué? Eso era lo normal a los ojos de Dios. Nosotros como cristianos, hermano, cuidado que nos llevamos las olas del mundo, porque el mundo lleva sus olas y muchas veces nosotros andamos con las mismas olas y olvidamos los principios, los valores, la forma, la creación como Dios hizo las cosas. Entonces el mundo es ingrato. Llegamos, decimos cristianos, somos ingratos. El mundo busca solo su provecho. Nosotros decimos cristianos y venimos y comenzamos a buscar solo nuestros provechos. Estos principios y tantos otros no son lo que Dios la hizo. No son lo que Dios la hizo. Entonces como cristianos tenemos que parar y decir, esto es lo que Dios hizo. No. Dios formó al hombre, hermano, con las características interior de este hombre. De ser agradecido, de preocuparse por otros, de ayudar y preocuparse por otros. ¿Sabe lo que cambió? El pecado, el estar distantes de Dios, nos ha hecho el mundo como está, distante, egocéntrico, viviendo solo para sí, preocuparse solo para sí. Pero eso no es la creación de Dios. Eso no es la creación de Dios. Entonces tú y yo, si realmente somos nacidos de nuevo, debemos marcar la diferencia, hermanos, no con la forma de la vida del mundo, sino con la forma de la vida de Dios mismo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro referente. Y Él es nuestro referente. Entonces, hermano, ese hombre nos enseña a valorizar las personas que nos sirven. No tenía nada por qué valorizar. Era un centurión, tenía su autoridad, tenía gran estima. No voy a hablar mucho sobre lo que es centurión para no perder tiempo. Pero eran personas que estaban de gran destaque. Y ese hombre estaba preocupado por su esclavo que estaba enfermo. Por su esclavo que estaba enfermo. Segundo, y esta historia nos enseña que el querer debe ser mostrado por la acción. Me fascina la gente que muchas veces me ha escrito, te quiero hermano, mucho te quiero hermano. Mira hermano, a unos sinceramente le digo, no me quieras hermano tanto, quererme poco, pero demuestra realmente la integridad de un cristiano natural en Cristo.
Demuestra realmente el fruto de un cristiano. Entonces, hermano, y está en la moda, ¿no? Te quiero, te quiero, te quiero. Mira, hermano, no quieras mucho, no escribas mucho, te quiero. Muestres en tu actitud, en tu vida, realmente que tú quieras. Muestra, porque eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Imagínate que te invito a mi casa, hermano, ven a comer en mi casa. Y te tiro el plato así. Y coma, te sirvo así, coma. Coma, y coma eso así. Ya son 11 menos 5, 11 menos 10. Y hermano, ¿qué pensás? ¿Para qué me invitó a comer eso en su casa? Pero prefiero haber comido un pan con manteca en mi casa. Ay, no. Entonces, hermano, tu actitud, lo que revela, hermano, realmente tus palabras. Si quieres decir unas palabras, hermano, que sea decorada, que sean destacadas por tus hechos, por tu forma de ser. El versículo dice, el centurión lo quería mucho a su esclavo. Eso es lo que dice, lo quería mucho a su esclavo. Escuche, ese querer de él por su esclavo lo llevó a preocuparse por él. Y no solo a preocuparse, porque muchas veces nos preocupamos también. Ay, el hermano está sin trabajo. Me preocupa, el hermano está sin trabajo. Pero me preocupo y no me ocupo. Entonces no me preocupo. ¿Entienden? El preocuparse, hermanos, tiene que ser sin ocuparse en todas las áreas de nuestras vidas. Porque si solo nos preocupamos, nos deterioramos. Nos deterioramos. Debemos preocuparnos y ocuparnos. Ese hombre se preocupó por su esclavo, pero se ocupó en saber cómo podía ayudarlo. Se ocupó en qué forma puede sanar a su esclavo. Y querer, hermano, que significa importarse, estar cerca, extender la mano y ser de ayuda. Y en esto, hermano, estoy seguro que todo mundo concuerda. En esto que estoy diciendo, todo el mundo concuerda. Estoy seguro, si yo estoy predicando a 1 millón de cristianos, todos dicen, amén. Ahora, si yo lo digo, tú estás haciendo. Y esto, bueno, ahí se complica la cosa. Ahí se complica porque todos queremos. Yo quiero que si ella se preocupa conmigo, que todos se preocupan conmigo y que todos se ocupan conmigo. La pregunta, ¿te ocupas y te preocupas por quién? Porque esa es la desgracia que veo, hermano, en medio del cristianismo. Como alguien me escribió no hace mucho, quizás me escucha mis palabras, me dijo, encontré algo que no me gustó en fraternidad. ¡Wow! Le escribí, ¿no encontraste nada que te gustó en fraternidad? Ahora tú cuando estaba en fraternidad no tenía todo perfecto. Hermano, mentalidad egocéntrica de Adán. ¿Por qué? Porque acá están los chuecos. La iglesia está formada de los chuecos, de los pecadores que vienen a Cristo para ser transformados. Y solo encontré una persona que yo no puedo encontrar un defecto en Cristo Jesús. Entonces es muy fácil cuando yo quiero recibir. Es muy fácil cuando yo soy el objetivo de tu bendición. Es muy fácil. Es muy lindo. Todos queremos ser bendecidos. La pregunta, ¿a quién está haciendo una bendición tú? ¿A quién estás bendiciendo? ¿Por quién estás preocupando? ¿Y en qué estás ocupando? A esta persona le dije, exactamente. Yo y tú somos igual. Por eso acá lo digo, vuelvo a decir. Por eso, hermano, yo nunca me gusté que me llamen pastor ni nada. Soy oveja como ustedes. Y gracias a Dios puedo decirlo con toda libertad. Yo no cobro un peso. Pago para predicar el evangelio. ¿Sabe para qué? Para que ninguém me mira diferente. ¿Tú quieres que yo te llame? Llámame tú. ¿Tú quieres que yo te visite? Visítame tú. ¿Quieres que me preocupe contigo? Preocúpate por mí. Yo sé mi deber como cristiano. Pero soy oveja como tú. No me mires como la mayoría mire sus líderes, como que están en un estándar más elevado. Somos iguales.
Somos iguales. Estamos llenos de ovejas enfermas, con lentes chuecos que han visto el evangelio totalmente diferente de la óptica que está en la Sagrada Escritura. Entonces, hermano, que nos preocupemos, que nos ocupemos, pero que entendamos que el mensaje está para mí. Está para mí, porque maravilloso cuando digo, ay, hermano, ¿escuchaste? ¿Ah? ¿Escuchaste el mensaje? Y lo lógico, ¿qué el hermano tenía que decirme? Bueno, escucharlo tú también, porque es para ti también. Que nosotros escuchamos, que nos pone, es para fulano, es para ella, es para él. No, es para ti. Es para ti. Entonces, haga tú esto, piensa tú esto. ¿Por quién me preocupo? ¿Por quién me ocupo? Y hermano, necesitamos esto urgentemente en medio del cristianismo. Necesitamos esto porque todo el mundo se cree que son el centro de atracción donde todos tienen que ir para agradar y que por supuesto muchos creen para mimar, para cambiar los pañales. No, hermano, eso no es el cristianismo. Es el cristianismo de los hombres que le importa tu bolsillo y que te ocupes un lugar en la iglesia. El cristianismo bíblico es para anunciar a Cristo, glorificar a Cristo y por supuesto demostrar las virtudes de Cristo, pero no para chivos. Es para ovejas. Es para ovejas. Es para ovejas que Dios nos llama a dar todas nuestras fuerzas, todo lo que podemos. Para ovejas, para los que muestran lana. No estoy hablando de plata, sino lo que muestra realmente el espíritu de oveja, no de chivo. ¿Alguno conoce el chivo? Una oveja nunca te muerde. Un chivo, tenía una tía que tenía chivos. Y vez y otra estaba sacándole leche a un chivo en la montaña y otra venía y la golpeaba. Y así hace el chivo. Así hace el chivo. Ahora ningún chivo hace eso cuando le trae el pasto verde. Entonces, cristiano que le gusta el pasto verde siempre está contento. Dios te bendiga, hermano. Maravilloso es. Sos una bendición. Sacarle poco el pasto verde. ¿Y qué pasa? Ese chivo, eso no es oveja. Por tanto, si eres oveja, actúes como oveja y viva como oveja. Y deja al buen pastor cambie y transforme tu vida. Tercero. Entonces, hermano, amamos y queremos realmente con acciones. Como dice 1 de Juan 3:18. ¿Qué dice 1 de Juan 3:18? Hermanos, no amamos de palabras y lenguas, sino en hechos y en verdad. En hechos y en verdad. ¿Cómo nos amó Dios? Dio su Hijo. Amó de tal manera que dio su Hijo. No nos mandó un cartón con un corazoncito así. Ya me criticaron porque mi corazoncito siempre está chueco. No nos mandó un corazoncito así de, bueno, chiquilines, arréglense como puedes con el pecado de Adán. No. Nos amó. Nos mandó su Hijo, murió por nosotros y todavía está con nosotros por el poder de su Espíritu para perfeccionar nuestras vidas. Tercero, hermanos, la importancia, ese hombre nos enseña la importancia de anunciar la grandeza de Jesús. En esa historia aprendemos esto, la importancia de anunciar las virtudes de Jesús. ¿Cómo ese hombre, cómo supo de este hombre? Dice el texto, oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. ¿De quién? Del diario, no voy a citar nombre para que no te, del diario HP, del País, del Observador, ¿de qué? ¿De dónde oyó? ¿De dónde oyó? ¿De la radio fulana, de la radio beltrana, del canal? ¿De qué? ¿De dónde oyó? Hermano, oyó porque alguien anunció lo que era Jesús. Hermano, escuche cristiano, los hombres necesitan conocer a Jesús. Escuche, a Jesús de la Biblia. Y hermano, ¿por qué hace esa aclaración? Porque muchos anuncian el Jesús no de la Biblia. Cuando tú dices, mira, está con problema, venga a Jesús. ¿Está falta con dinero? Venga a Jesús. ¿Quieres un auto nuevo? Venga a Jesús. Este no es Jesús de la Biblia.
Este es el Jesús que los hombres lo usaron para alcanzar sus objetivos. El Jesús de la Biblia, ¿sabe qué? Te da vida. Te perdona, te da vida eterna. Ese es el Jesús de la Biblia. Y esto, hermano, es lo máximo que un ser humano puede alcanzar. Ahora, si va a darte auto, si va a darte salud, si va a darte... Eso es... Solo pertenece a Él, solo Él lo sabe. Yo no tengo ninguna autoridad de decirte, mira hermano, Jesús quiere darte un auto nuevo. Eso es una herejía. ¿Por qué? Porque solo el Señor sabe lo que tiene que hacer en tu vida. Solo Jesús sabe si tú vas a tener salud y vas a vivir larga vida. Pero ¿sabe qué? Todos tienen que saber que son pecadores, condenados. Y en Cristo Jesús está el perdón, la remisión y la salvación y la vida eterna. Eso es el mensaje que tenemos como hijos de Dios anunciar. Eso es el Jesús de la Biblia. Entonces Jesús, hermano, no es una receta médica. No es receta médica. Mira, ay, fulano, me pinchó la rueda. Venga Jesús. No. Venga Jesús para salvación de tu alma. Montón de gente, millones de gente están en las iglesias. No por Jesús, sino por lo que suponen que Jesús puede dar y puede hacer por ellos. Esto de cierta forma es una brujería, eso no es cristianismo. Pero lo importante es que ese hombre oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. Entonces, hermanos, debemos de entender que hay multitudes que están cerca de la muerte, así como ese esclavo que estaba cerca del centurión. Montones de gente están cerca de nosotros, a punto de morir. Y sabe, así como el centurión se preocupó y le llevó a Cristo, tú y yo debemos entender que multitudes te rodean en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, donde sea, que están a punto de morir. Y tú y yo somos el instrumento de llevar a Jesús. Como decía la canción de Stevie Green, es linda escucharla. Todos deben saber. Escúchenla. Todos deben saber. Ahora, ¿quién tiene que anunciar? ¿Quién tiene que anunciar esto, hermano? Nosotros. La medicina ha hecho grandes avances en la sanidad del cuerpo. Nadie puede negar esto. Pero escuche, hermano, la sanidad de la alma, de la miseria interior, solamente Jesús puede sanar. Por eso Jesús, escuche, por eso Jesús dijo así, mira, mejor entrar sin ojos, sin brazos, sin pierna a la eternidad, con vida eterna, y no vaya con todo tu cuerpo al infierno. Entonces, esto, ¿cuál es el énfasis más grande? Tu alma, porque ese mismo Jesús dijo que provecho ganar el mundo entero y perder tu alma. Entonces es maravilloso que tengamos un cuerpo sano, es maravilloso, nadie quiere enfermarse, pero ¿sabe qué? Lo más importante, hermano, que tu alma, lo más importante es que tu familia, su alma sea salva, que tus hijos, sus almas sean salvos, que tus familiares, que tu madre, que tu padre, lo más importante es que la gente que trabaje contigo, que tú puedes mirarla y ver gente que está muriendo, como decía David, hay un paso entre yo y la muerte. ¿Y quién puede negar esa verdad? ¿Quién puede negar esa verdad? Nadie. Nadie. Hay un paso entre nosotros y la muerte. Y tú y yo, hermanos, somos responsables. Si realmente hemos entendido lo que es seguir a Jesús, caminar con Jesús y vivir la fe de Jesús, nuestro llamado es para anunciar las virtudes de Jesús. Y por eso, hermanos, ese centurión oyó hablar de Jesús. Escuche, por más que sabemos del poder de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la predicación del Evangelio. ¿Entendés? Por la predicación, por la anunciación del Evangelio. Y eso lo dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Porque dice así, los griegos buscaban sabiduría y los judíos querían señales. ¿Tú que estás buscando señales?
Escuche, agradó a Dios salvar los hombres por el mensaje del Evangelio. Entonces, hermano, no te intimides. No crea que es el mensaje del Evangelio es débil. Anuncie el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para todo aquel que cree. Es el poder de Dios. Escuche, el poder de Dios no es levantar enfermos, sanar paralíticos. Y esto sí, Dios lo hace. Pero el verdadero poder de Dios es cuando una vida es transformada. Cuando una vida levantada de la muerte y resucitada para vivir según la voluntad y el querer de Dios. Ese es el mayor poder. Eso es el mayor poder. Por eso en 7 de Mateo vamos a ver muchos que dicen, en tu nombre sanamos, expulsamos demonios, no los conozco, hacedores de iniquidad. Cuarto, hermanos, el testimonio que tenía este pagano debe hablarnos mucho a nosotros, los cristianos. El testimonio que tenía este centurión debe hablarnos mucho a los cristianos. En el versículo 7, en capítulo 7 y 4 dice así, y ellos, los ancianos, la gente cercana del centurión, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, que sí con insistencia. ¿Y sabe quién era? Era judío. Los centuriones no era judío, era pagano. Que si solo el hecho de estar en medio de los judíos, ya en sí ya era un rechazo. ¿Por qué? Porque el judío tenía dos clases de personas, judío y gentil, judío y pagano. Y todos los paganos eran impíos. Los llamaban de cierta forma como perros. Entonces, solo el hecho que ese centurión está en medio de los judíos, en sí para los judíos ya es una afronta, era una desgracia. Pero mira el testimonio que dan de este hombre. Le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Es digno. El versículo 5 dice así, porque ama, y el amor refleja ¿a quién? A Dios. Porque ama a nuestra nación. Escuche, entre paréntesis, y no tiene por qué amar. Y eso es lo que yo digo, qué maravilloso esa gente reconociendo el valor de este hombre, que ama, pero no tenía por qué amar. Piénsalo conmigo. Él es un centurión. Imagínate que Uruguay y Argentina están en guerra y Argentina vino y dominó Uruguay. Y hay un capitán acá. ¿Tú crees que le importa? ¿Tú crees que le importa que los capitanes rusos, si le cae bien o no a los ucranianos? O qué sé yo, viceversa. No soy ni ucraniano ni ruso. Pero estoy dando un ejemplo. No, poco le importa. Está cobrando su sueldo, está en su posición, está en su destaque. Pero ese hombre era diferente. Ese hombre amó el lugar a donde estaba. Ese hombre demostró la calidad donde él estaba, sea en su casa, en su familia o en el lugar a donde es extraño, es extranjero. Amó y dieron testimonio de esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó. Ama y nos edificó. Su amor se materializó. Su amor fue demostrado. Por eso Juan dijo, amamos no de lenguas y palabras, sino en hechos y en verdad. Amó a nuestra nación y nos construyó una sinagoga. En otras palabras, este hombre, a pesar de ser gentil, extranjero, se importa con quien vive y es un testimonio vivo de la bondad de Dios. Porque, ¿qué dice Santiago? Toda buena dádiva proviene de lo alto. ¿No crees que si tu vecino ateo te sirve, míralo así, escuche, agradecerle, sé grato como cristiano, reconozca, porque muchas veces yo he visto gente que dice, ¿qué decir? Haces algo por alguien, te dice gracias al Señor. Pero el instrumento que el Señor usó, escuche, no haga tu vida cristiana sea una vida angelical. Sigue siendo humano. De gracia, ¿a qué te sirve?
Reconozca que viene de Dios, pero dé gracia a quien te sirve. Dé gracia a quien es bendición para tu vida. No importa quién sea. Dé gracia. ¿Por qué? Porque, hermano, eso es lo que agrada a Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Ese hermano, hermanos, muestra un testimonio real de la bondad de Dios. Ahora, qué tremendo testimonio tenía ese pagano extranjero entre la gente que lo rodea, que prácticamente eran enemigos de él. Y lamentablemente como cristianos tenemos que volver a mirar esta realidad de un testimonio que identifica a Cristo en nuestras vidas. Y lamentablemente, hermanos, muchos tienen testimonio en nombre del Señor. Sí, muchos tienen testimonio y inflan el pecho, y escriben, y ponen imagen, y ponen letras, y ponen un montón de cosas, y su vida, disculpa, es un basurero. Es un basurero. Por donde van dejan manchas. Y eso nos habla a nosotros, hermano. ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué estamos dejando? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Cómo reflejamos a Cristo en nuestras vidas? ¿Somos testimonio realmente de que Cristo habita en nosotros? ¿O realmente somos un medio de alejar a la gente de Cristo? Porque dice, pero si esto es tu Cristo, no lo quiero. Y lo he escuchado de mucha gente que dice, mi padre, por años, mi padre o mi madre o mi hermano o lo que sea, no me dejó llegar a Cristo porque miraba a ellos y veía a Cristo y dije, no quiero más a Cristo. Yo mismo, a los 15 años, saqué a Cristo de mi vida porque las escuelas a donde yo me crié hasta los 15 años eran católicos y yo veía al Dios que actúa en esas vidas porque nosotros no procesamos. Entonces yo miraba y yo la verdad en el fondo yo tenía rabia, rencor de las actitudes de esas personas, no de Cristo. Por eso saqué a Dios de mi vida hasta que Él me alcanzó con su gracia. Y me di cuenta que necesitamos, sí, Dios es puro, pero tú es el que está reflejando a Cristo. Tú es el que refleja a Cristo. ¿Qué testimonio está dando para los que te rodean? ¿Qué testimonio? Y eso, hermano, es bueno pensarlo porque es necesario urgentemente como cristianos entender esto. Y no es agarrar una Biblia y venir soberbamente y sentarnos en un lugar y creer que es algo. No, refleja a Cristo en tu vida, viva a Cristo, nutrite de Cristo para que realmente tu vida sea cambiada. Eso es el cristianismo. La gente en toda la época odiaban, empieza por Hechos de los Apóstoles, odiaban el cristianismo, odiaban los discípulos de Jesús, pero ¿sabe qué? No podían decir que no eran un destaque en medio de una sociedad podrida. No podían negar esa verdad. La gente puede odiar tu cristianismo, pero la gente no tiene que mirarte y decir, por más que no quiero ese Cristo, realmente esa persona marca la diferencia en su vida. Esa persona marca la diferencia en su vida. Hermanos, si nuestro amor, nuestra fe no nos lleva a la acción, nuestra fe está enferma y muerta. Pablo escribe en el capítulo de la salvación por gracia en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y versículo 10 dice, porque somos hechura de Él. Está hablando de la iglesia salva, de los redimidos. Somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Escuche, tu salvación si no produce lo bueno, lo agradable a los ojos de Dios, hay que parar y decir, ¿qué salvación tengo? Criados para Dios, para toda buena obra, los cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Que decir, el querer de Dios en salvarte, no es, te salvé, te vas al cielo, bueno, ahora viva tu vida a tu manera. Hasta aquí. Llega el día y nos encontramos en el cielo y que tengo ahí preparado para ti una mansión y una calle de oro y un muro de cristal. Muchos tienen esa idea trucha. Cristo te salvó para habitar por medio de ti y para que por medio de ti sea luz, sea sal a donde tú estás.
Por supuesto, salvar tu alma, pero mientras que estés acá, entendés que tú y yo somos propiedad de Él. Me fascina ese centurión que lo llama Señor. ¿Sabe qué es Señor? Kyrios, es decir, Señor absoluto. El capitán, el que tenía la autoridad, llama a Jesús. Tú es el Señor absoluto. En otras palabras, tú es el Señor, yo soy el esclavo, por más que soy centurión. Por más que soy centurión, nosotros como cristianos estamos tan saturados y bombardeados con ese mensaje trucho, moderno del Evangelio, que creemos que nosotros somos la clave en la vida de Jesús y que Jesús sin nosotros está perdido. No, volvamos, hermanos, volvamos a la senda antigua, al camino angosto, a la puerta estrecha, a vivir el Evangelio como Él es y a reflejar por medio de nuestras vidas realmente lo que Jesús mismo dijo. Lo que Jesús mismo dijo, tu fruto tiene que ser visto en tu propia vida. Y esto es lo que dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Es decir, nuestra fe en Cristo Jesús debe reflejar la vida de Jesús en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. La salvación no es por obras, voy a aclarar, la salvación no es por obras. Pero si eres salvo, si tenés a Cristo dentro de ti, tus obras tienen que ser vistas. Si no, Santiago dice, tu fe está muerta. O está puesta en un chamuco que se llama Jesús, que tú lo criaste. Y está lleno de esto. Y la pregunta que nos queda, ¿qué testimonio estamos dando de Jesús en nuestra propia vida? Quinto, lo que nos llama la atención en la vida de este hombre es su humildad y el reconocimiento de él hacia Jesús. Lo que vemos en él, que generalmente los centuriones son prepotentes, porque en el Oriente hasta el día de hoy no precisa ser centurión. Apenas que te pongan una cosita así, ya andan así. Les confieso, ¿sabe un capitán en el Líbano cómo hace? Le dan un apartamento, le ponen dos para estar con él en casa, una para limpiar la casa, uno para guardia y un motorista. Apenas un capitán. Y te digo, llega y parece un ángel de alas. Por eso uno de los choques más grandes que tenemos cuando llegamos de aquí, vemos que un capitán parando en la parada de ómnibus para andar de ómnibus. Nos llama la atención, les confieso. Y debía ser así, porque capitán en el ejército, pero es un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Lo que nos llama, hermano, la atención, la humildad de reconocimiento de ese hombre. Mira en el versículo 6 que dice, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Que yo no soy digno que tú entres bajo mi techo, tampoco yo soy digno de ir hacia ti, porque soy un gentil, soy un pagano. Yo no soy digno de ir hacia ti. Y ese precioso, hermano, increíble, que ese centurión no se consideraba digno, él mismo teniendo esa posición. Pero los ancianos que fueron a hablar con Jesús, ¿qué dijeron? Él es digno. Y hermanos, lo que tenemos de gente que alaba a sí mismo, la Biblia dice, no te alaba tu propia boca, porque te alaban los otros. Ese hombre se consideraba indigno. Los ancianos cuando fueron a hablar de Jesús, ¿qué le dijeron? Ese hombre es digno que tú le hagas esto y aquello. Y es tremendo esto, hermanos, me fascina. Ninguna persona ha conocido de verdad a Jesús. Ninguna persona que ha conocido de verdad a Jesús, hermano, presume soberbia, arrogancia y prepotencia. Y sabe lo que más tenemos en las iglesias. Digo, en las iglesias. La clave de conocer a Jesús es la pequeñez. La clave de conocer a Jesús es disminuir, es menguar. Como dijo Juan el Bautista, necesario que Él crezca, yo mengüe. Y esta es la realidad cuando alguien conoce a Jesús. ¿Cómo sabes que alguien conoce a Jesús? Mira su vida. Mira su vida.
Si lo ve inflado así, hinchazón, eso es inflamación. Necesita automáticamente, inmediatamente, antiinflamatorio celestial. Quien conoce a Jesús, hermano, se disminuye. Quien conoce a Jesús comienza a ver su propia prepotencia, su propio orgullo, su propia forma arrogante de ser. Comienza a asemejarse a Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu que habita en nosotros nos fue dado para enseñarnos cómo vivir, para mostrarnos nuestro verdadero ser y para cambiarnos. Cuando la gente no conoce a Jesús, se infla con aire, hueca de la religión. Y ahí empiezan a buscar posiciones y hoy ya no sabemos lo que es. Porque antes quería ser pastor y ahora apóstol. Y ahora si llamas al pastor apóstol se enoja porque soy apóstol. Y si llama al pastor, pastor, no, yo no soy pastor, yo soy el profeta. Y si llama al que canta, yo no soy yo no soy cantor, yo soy levita. Y todos están levitando en un aire que no es de Cristo. Hermano, nos contentamos de ser simples siervos, simples esclavos. Nos contentamos en ser esto y de serlo fieles al Señor. Este pagano enseña a esta generación de cristianos que quien conoce a Jesús no demanda, no decreta, no ordena. Una babosa por ahí, escuché en un video que le oró al Señor, le dijo, no aceptamos un no tuyo. ¡Wow! Jezabel. ¿Quién es tú para no aceptar no de Dios? Esa arrogancia que suena a poder podrido. Porque quien conoce a Jesús no demanda nada. Humildemente, como ese centurión, no soy digno. No soy digno, Señor. Estoy pasando necesidad. Vengo a ti rendido para que tenga misericordia de mí y me abrís una puerta. No es decreto y ordeno y ahora y te reprendo. Eso toda babosera, hermano, maligna del infierno. Nunca pasó en la cabeza ni de los discípulos, ni de Jesús, ni de ninguno de los santos, de los antiguos y de los presentes, que eso es algo bíblico, espiritual. En absoluto, esas son invención para tocar las emociones y para impresionar a los hombres, pero no hacen nada con Dios. No hacen nada absolutamente en Dios. Y eso, hermano, prueba realmente si conocemos a Jesús o no. Realmente lo que demuestra, hermano, cuán humildes, cuán rendidos, cuán entregados a su soberanía, a su poder. Y entendamos que Él es el Señor y yo soy apenas un esclavo. Y en esta condición puedo orar, puedo ir a Él, puedo pedir, puedo suplicar todo lo que entiendo que es su voluntad por su palabra. En esto no hay nada de malo, solo que cómo vivamos y cómo vamos hacia Él. ¿Me entendieron? Sexto, ese centurión conocía bien entre lo que es autoridad y poder. Estamos en una época donde todo se habla de poder, ¿no? En el cristianismo, principalmente hay cierto tipo de cristianismo, donde poder, donde si yo estoy hablando así como estoy hablando, yo no tengo poder. Y ya mezclan una ensalada de fruta porque, hermano, tiene que tener la unción. Y yo le digo, hermano, discúlpame porque unos son y otros no son. Porque la unción ya la tengo cuando acepté a Jesús y el Espíritu de Dios que está en mí. Y en 1 Juan digo, la unción está en vosotros. Lo que yo necesito, sí, buscar más a Dios, crecer en mi Señor, ser obediente a su palabra y dejar que su Espíritu transforma mi vida. Hoy todo es poder. Hoy si yo oro, como les conté una vez, fui a orar a un hombre y me dijo, haga una oración de poder. Yo le dije, enséñame cómo es oración de poder. Entendí lo que él quería y no sabía explicarme. Y yo le dije, quería que yo quería que yo dé un grito acá en el hospital. Que si yo grito, zapateo, bato palmas así, para ti eso es poder. No, eso es escándalo. Eso es escándalo. Quizás llaman a llevarme a un manicomio en un hospital. Porque mi Dios no necesito gritar, ni patear palmas, ni reprender, y ni decir talamacazuca para que Él oye. Aprendemos de Él. Aprendemos de Él. Su oración, la oración de Jesús. Observes las oraciones de Jesús, simples.
Al demonio, ¿qué le dijo Jesús? Salga, cállate la boca. Hoy le mandan a hacer teatro. Hoy hacen teatro. Hoy en los púlpitos, en muchos lugares, el supuesto demonio, porque eso es lo que el diablo quiere, llamar la atención. Lo que el diablo quiere es que la gente no enfoca en Jesús, en su palabra, para que sean transformadas. Que vean el show. ¡Wow! ¡Qué poder! Reprendió un endemoniado. ¿A dónde Jesús mostró esa? ¿Qué le decía a Jesús? Cállate, sal de ese hombre. Seguía su camino. Ese es el poder de Jesús. Ese es el poder. ¿Sigue Jesús haciendo eso? Sigue. ¿De qué forma? Así como lo hizo. Así como hicieron los discípulos. Así como hicieron en todos los tiempos. ¿Sigue Jesús sanando? Sigue. ¿De qué forma? En un corazón humillado delante de Jesús, sabiendo que el poder solo pertenece a Jesús. Y que Él hace. No es mi oración si en voz alta, en voz baja, si me rodeo, si bato las palmas, si hago un show. Todo eso es babosera. Todo eso es babosera. Eso nunca pasó en la mente de Dios. Y estas son cosas que impresionan las personas. Y dicen, ay hermanos, qué tremendo ese hermano ahí. Si yo viven como pororó en una olla. Y ay, qué poder. Ese poder trucho. Ese es el poder trucho. ¿Sabe lo que es el poder? Mira su testimonio y su vida. Mira el poder de Dios transformando a un Adán en un hijo de Dios. Mira el hedor transformado en el olor de Cristo. Mira la mente podrida del hombre natural en la mente de Cristo. Donde yo vivo, camino, ando, estoy reflejando a Cristo. Y ese es el poder más grande. Ese es el poder más grande. Y ese hermano y ese centurión nos muestra que sabía perfectamente lo que es autoridad y lo que es poder. Tenía autoridad romano que le fue dado. Y sabía que esa autoridad puede ser quitada. Que él sabía que yo tengo autoridad dada por las autoridades romanas. Pero esa autoridad es limitada. Yo soy limitado. Yo estoy dependiendo de. Pero ¿sabe qué? Ese hombre sabía que el único que tenía el poder realmente es Jesús. Ese centurión pagano reconoció el poder que está en Jesús. Que a nosotros los cristianos nos cuesta reconocer. Reconoció que no era un poder natural humano de esta tierra. Reconoció que el verdadero poder viene de lo alto, bien como lo dijo Jesús a Pilato. Ningún poder te será dado si de lo alto no te fuera dado. Jesús delante de Pilatos. ¿Y qué le decían los hombres? A ver si él va a salir. Si tú no sos hijo de Dios. ¿Qué le decían a Jesús en la cruz? Lo que tú, ahora que está en la cruz, hombre, baja, muestra tu poder. Y creemos en ti. ¿Qué hizo Jesús? Bajó. ¿Por qué? Porque primero no era el plan de Dios. Y segundo, porque los hombres no se convierten por ver milagros. Entiéndalo esto. Voy a dejarlo para un estudio específico. Los hombres no se convierten por ver milagros y maravillas. No se convierten. Y si no, lea la historia de Lázaro y el rico. Léala. Léala y el miércoles venga a preguntarme y decime lo que entendiste. Los hombres se convierten por el mensaje del Evangelio, por rendirse sus vidas a Cristo. Muchos quedan fascinados, admirados, pero pocos realmente son transformados. Entonces entienda, hermano, el centurión sabía que él era una autoridad, pero sabía que todo el poder pertenece a Jesús. Bien como Él lo dijo cuando resucitó, todo poder me ha dado en los cielos y en la tierra. El apóstol Juan vio en el cielo cuando en Apocalipsis fue arrebatado al cielo, vio en el cielo el clamor que decía, tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria, honor y poder. Tú eres digno. Y ese centurión sabía que el poder realmente yace en la persona de Jesús. A pesar que tenía autoridad, sabía quién tenía el poder. Y tú y yo como cristianos, hermanos, tenemos que entender que el poder en quién está y a dónde yace el poder
y el poder ya es en Cristo. En Cristo. Si querés otra referencia, en la palabra de Cristo, cuando realmente la absorbemos, la dejamos trabajar en nuestros corazones. Ese es el poder. En otras palabras, le dijo al Señor que así como él tenía autoridad sobre sus soldados, le dijo, yo tengo un soldado, a este le digo, va, a este digo, viene, a ese haz eso. ¿Sabe lo que Jesús estaba diciendo? Ese centurión estaba diciendo a Jesús, así como yo tengo autoridad sobre mis soldados, tú tenés autoridad para sanar mi siervo. Tú tenés poder para sanar mi siervo. Tremendo esto. Él sabía que su autoridad es indiscutible con sus soldados, pero reconoció el poder que está en Jesús y le dijo, solo una palabra tuya, porque tu poder trasciende espacio, lugares, toques, trasciende todo esto. Y hermano, eso es la revelación, así como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no te reveló carne y sangre eso, sino mi Padre. Y ese centurión pagano le fue revelado plenamente quién era Jesús. En su interior entendió plenamente quién era Jesús. Entendió plenamente quién era Jesús. Por eso le dijo, diga solo una palabra. Diga solo una palabra. Entonces, hermano, entienda. Jesús mismo dijo, escuche, no es por tus muchas palabras. ¿Tú crees que Dios va a escucharte? No es por tus gritos, no es, sí, si quieres derramar tu corazón, si tienes ganas de derramar tu corazón delante de Dios, hágalo. Si tienes ganas de abrir tu corazón, ábralo. Pero ¿sabe qué? Confía que para Dios no es cómo tú vienes. No son cómo hablar. Hay lugares que te enseñan cómo orar. Porque si oras así, no te escucha Dios. No te escucha Dios. Tienes que orar así. Mira, hermano, conocí a Jesús sin conocer nada de evangélicos ni de evangelio. Y oré de lo más trucha de las truchas. ¿Sabe qué? Y Cristo me escuchó. Mi Dios, nuestro Dios no es alguien que está en una caja. Nuestro Dios no es alguien que está en una vidriera. Entonces, Dios que hizo los cielos y la tierra. David dijo, antes que hubiera una palabra en mi boca, es que tú conoces todo. Entonces, hermano, ¿sabe cuál es la mejor forma de orar? En tu interior. En tu vida, en tu alma, en tu espíritu. No importa si tus palabras salen chuecas, baboseando, mal expresando. Dios conoce tu corazón. Confía en esto. Tenga la fe de ese centurión, de saber quién es Cristo. Jesús se maravilló con esta fe. Porque, hermano, esta es la fe la que proviene de lo alto. Y esta es la fe que proviene de lo alto. Esa es la fe que nos direcciona hacia Jesús, hacia su persona. Esa es la fe que conoce quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y lo que necesitamos, preguntaron a un hombre de Dios que ya falleció no hace mucho, ¿qué aconsejas a los cristianos? ¿Sabe cuál fue su palabra? Que realmente conozcan a Cristo. A los cristianos que realmente conozcan a Cristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, somos salvos y comenzamos, sin darnos cuenta, comenzamos a ser llevados a vivir una vida cristiana de rutinas. Perdemos que la vida cristiana es conocer más y más a Jesús. Jesús mismo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan, un conocimiento interno, un conocimiento íntimo, a ti por único Dios verdadero, a Jesucristo a quien enviaste. Dios quiere que nos conozcamos y crezcamos en su conocer, porque conocer a Cristo más y más te hace vivir realmente el padrón como Dios crió para ti. Te pone una baranda para no salir en todas las olas de la religión que se llama cristiana. Te conserva dentro de ese camino simple y humilde que es seguir a Cristo. Y nos dice, hermano, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo, ni aun en Israel he hallado tanta fe. Se maravilló Jesús. Tremendo. ¿Cuál fue la oración de ese hombre? Nada. Confió plenamente. Conoció quién es Jesús. Confió en lo que puede hacer Jesús.
y se entregó a la soberanía de Jesús. Voy a cortar porque ya estoy largo y si sigo. ¿Qué es lo que me enseña ese hombre? Conoció a Jesús, entendió el poder de Jesús y se rindió, lo llamó, oró, lo buscó y ¿qué hizo? Se rindió totalmente a su soberanía. Se rindió totalmente a su soberanía. Y esto, hermano, es lo que maravilló Jesús. Esto es lo que maravilló Jesús. Poco, simples, corto, pero realmente en su vida vemos el evangelio manifiesto totalmente. Un pagano nos enseña a ser cristiano. Que esta mañana la historia de este hombre que Dios mismo por el Espíritu Santo la puso en su palabra puede enseñarnos a cómo vivir, a qué testimonio tener, a cómo nos conducir, a cómo tratar a los otros, a qué hacer por los otros. Y por supuesto, por encima de todo, a conocer y rendirnos. No importa en qué posición estamos, rendirnos delante de Jesús sabiendo que nosotros somos los esclavos y Él es el Señor absoluto. Oramos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esta mañana, por tu bendita palabra. Gracias por esta preciosa historia que nos dejaste en tu palabra. Que hoy podamos disparticularla por la gracia y por el poder de tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, nos hace reflexionar sobre eso en nuestra casa. Que ese día sea un día donde podamos gruñar esta palabra. Así como el animal come pasto y después se sienta y comienza a rumiar, que podamos rumiar tu palabra en esta mañana. Que podamos ver nuestras vidas comparándonos a este pagano, a ese centurión, a ese gentil, a ese despreciable que era para los judíos, pero que nos enseña la esencia, la sencillez, la humildad de que es seguir en pos de ti. Ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos en esta mañana a saber que tú reinas sobre todas las cosas. Ayúdanos a saber que tú estás cerca de cada uno de nosotros. Y lo que busca de nosotros, un corazón quebrantado y humillado. Y un corazón que se levanta para obedecer, para aceptar, para decir, hágase tu voluntad y para agradecerte por lo que tú eres, Señor. Ninguno de nosotros es digno, pero sí tú eres el digno, Señor. Danos tu gracia para vivir conforme tu evangelio, en medio de un cristianismo que convulsiona, Señor, que cambia todos los días. Ayúdanos a proseguir en la senda antigua y a llevar tu evangelio, Señor, así como Él es. A ser portadores de tu palabra, para que muchos puedan conocer tu gracia, tu favor, sean realmente alcanzados como fue alcanzado este centurión. Ayúdanos, oh Dios, aunque ese centurión pagano nos enseñó lo que es ser cristiano, tú es el objeto, el blanco, el medio de vivir nuestra vida cristiana. Por eso te rogamos que nos perfecciona, nos fortalece para que podamos vivir lo que nos toca vivir para agradarte y adorarte en la belleza de tu santidad. Te agradecemos en esta mañana y te ruego que bendiga a cada uno de los que oyen esta palabra, Señor, que vuelvan hacia tu evangelio, que vuelvan a buscarte a ti, que vuelvan a entender que tú es la clave, tanto en el vivir como en el morir. Te damos las gracias en nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.